Grace Thompson sostenía la palanca de metal con las manos temblorosas y cubiertas de una mezcla pastosa de grasa negra, óxido anaranjado y el polvo gris acumulado durante más de 5 décadas de abandono, mientras el sudor salado le corría por la frente y le picaba en los ojos en el calor sofocante, húmedo y pegajoso de una tarde de agosto que parecía no tener fin. Frente a ella, en el suelo desmantelado de aquel autobús que todos en el pueblo, sus vecinos, sus competidores e incluso su propio hijo adolescente, habían llamado basura inservible y chatarra vergonzosa, una tabla de madera de roble macizo acababa de ceder con un crujido seco, agónico y prolongado que resonó como un disparo de rifle solitario en el silencio sepulcral del taller. Lo que vio debajo no era el chasis oxidado, agujereado y podrido que esperaba encontrar, ni un nido de ratas asustadas corriendo por su vida, sino el brillo opaco, pesado y profundamente misterioso de una caja fuerte de hierro forjado que había permanecido oculta, respirando en la oscuridad, durante más de 50 años, esperando pacientemente, como una cápsula del tiempo, este momento exacto para ser descubierta. Al forzar la cerradura oxidada con un destornillador de cabeza plana mellado y un martillo pesado de carpintero, el corazón le martilleaba contra las costillas con tanta fuerza que apenas podía respirar, sintiendo cada latido retumbar en su garganta seca y rasposa, y cuando la tapa finalmente se levantó con un chirrido metálico agudo que puso los pelos de punta a todos los presentes, Grace soltó un grito ahogado que quedó atrapado en su garganta como un sollozo. No eran herramientas viejas, trapos sucios ni repuestos de motor lo que había allí, sino un secreto que valía más que su casa hipotecada, su taller en quiebra y su vida entera combinados. Un secreto que un soldado olvidado, roto y solitario había dejado atrás esperando que alguien digno, alguien luchador y desesperado como él, lo encontrara. Grace no tenía ni la más remota idea de que ese momento, ese preciso instante de curiosidad, cambiaría su destino y el de su hijo para siempre, ni que el óxido repulsivo que la rodeaba ocultaba la respuesta milagrosa a todas sus plegarias desesperadas de madrugada y a las incontables noches de insomnio mirando al techo con lágrimas en los ojos. Antes de continuar con este descubrimiento que te dejará sin aliento y te hará creer en el destino, por favor presiona el botón de suscripción para alegrarme el día y ayudarme a seguir contando estas historias, y déjame saber desde dónde estás mirando en los comentarios, me encanta leerlos. Porque la historia de hoy te demostrará que a veces los milagros más grandes llegan disfrazados de los desastres más sucios y que la esperanza puede encontrarse en los lugares más improbables donde nadie más se atreve a mirar. La lluvia de verano golpeaba implacablemente, con una furia casi personal, el techo de chapa ondulada del taller de reparaciones Thompson, creando una sinfonía de melancolía y percusión metálica ensordecedora que parecía reflejar perfectamente el estado del alma atormentada de Grace. El sonido era constante, una cacofonía que aislaba al taller del resto del mundo, convirtiéndolo en una isla de preocupación. A sus 38 años, Grace sentía que había vivido 3 vidas diferentes en una sola, y la actual era, sin duda, la más dura, oscura, fría y solitaria de todas. Hacía 2 años exactos que Robert, su esposo, su socio, su mejor amigo y el amor de su vida desde la escuela secundaria, había colapsado repentinamente en ese mismo taller, justo al lado de la sierra de banco que tanto amaba, víctima de un aneurisma silencioso y traicionero que se lo llevó antes de que su cuerpo tocara el suelo lleno de aserrín. Su partida abrupta dejó atrás un vacío imposible de llenar en el pecho de Grace, un agujero negro emocional que absorbía toda la alegría y la luz, y un negocio familiar que se hundía más rápido que un barco de plomo en medio del océano tormentoso de la economía local. Grace se ajustó el overol azul de trabajo, que le quedaba un poco grande y holgado ahora que había perdido peso por el estrés crónico y las comidas salteadas, para asegurarse de que su hijo tuviera suficiente en el plato, y miró con temor el libro de contabilidad abierto sobre el mostrador de madera manchado de aceite, barniz y lágrimas. Los números estaban escritos en tinta roja, un rojo violento, sangriento y acusador que gritaba peligro desde la página blanca y que le recordaba cada noche, cuando intentaba dormir y los demonios de la ansiedad aparecían en la oscuridad, que el banco estaba a punto de ejecutar la hipoteca de la casa y del taller. Cada línea en ese libro era una historia de lucha y derrota, pagos atrasados a proveedores de madera que ya no le fiaban, facturas de electricidad con avisos de corte en letras negritas y rojas, y la hipoteca que pendía sobre sus cabezas como una espada de Damocles afilada, lista para caer en cualquier momento. Grace pasó la mano callosa por su cabello castaño, recogido en un moño desordenado con un lápiz, y sintió el peso físico del mundo sobre sus hombros delgados y cansados. Recordaba las promesas que se hicieron con Robert de mantener el legado familiar, pero ahora,
Cada herramienta colgada en la pared parecía burlarse de su incapacidad para mantener el barco a flote. Su hijo adolescente, Leo, estaba sentado en un taburete alto en la esquina más alejada y oscura del taller, bajo la luz parpadeante y fría de un tubo fluorescente que zumbaba y necesitaba ser cambiado urgentemente. El chico, de 15 años, intentaba concentrarse en su tarea de matemáticas avanzada, mordiendo la goma de su lápiz amarillo hasta casi romperla por la tensión, pero Grace notaba por el rabillo del ojo cómo sus ojos oscuros, inteligentes y preocupados, se desviaban hacia ella cada vez que ella suspiraba profundamente o pasaba una página del libro de cuentas con frustración contenida. Leo había tenido que madurar demasiado rápido, una injusticia cruel que le dolía a Grace más que cualquier carencia material, hambre o frío. Había cambiado las tardes despreocupadas de fútbol con amigos en el parque y los videojuegos ruidosos y risueños, por horas silenciosas y laboriosas ayudando a barrer el aserrín del taller, a organizar tornillos y tuercas por tamaños en frascos de mermelada vacíos, o simplemente a estar allí, presente, como un guardián silencioso y leal de la frágil estabilidad emocional de su madre. Esa culpa pesaba sobre Grace más que cualquier deuda financiera, sentía que le estaba fallando como madre, que no podía protegerlo de la dureza implacable del mundo como Robert hubiera querido y hecho con su fuerza tranquila. El taller olía a una mezcla intensa y nostálgica de aserrín húmedo, disolvente de pintura fuerte, cera de abejas y aceite de motor rancio. Un aroma complejo y penetrante que solía reconfortarla cuando Robert estaba vivo y silbaba melodías de jazz, alegres mientras trabajaba en algún mueble antiguo, pero que ahora, en el silencio opresivo, solo le recordaba su ausencia dolorosa, convirtiendo cada rincón familiar, cada herramienta colgada en la pared, en un monumento a la pérdida y al pasado que no volvería. Grace se especializaba en el arte casi perdido de dar nueva vida a muebles viejos que otros desechaban como basura y en reparar electrodomésticos antiguos que la sociedad de consumo moderna y desechable consideraba casos perdidos, pero últimamente, la gente del pueblo prefería comprar cosas nuevas, baratas y de plástico en las grandes tiendas de descuento en lugar de invertir dinero en arreglar las viejas herencias familiares de calidad y madera real. El arte de la reparación estaba muriendo, ahogado por la conveniencia, y con él, el sustento de los Thompson. Esa tarde en particular, la ansiedad era un nudo apretado, frío y doloroso en su estómago porque sabía, con una certeza matemática y aterradora, que si no conseguía $500 antes del viernes a las 5 de la tarde, la compañía eléctrica cortaría el suministro del local. Sin electricidad, no podría usar las lijadoras, ni los taladros, ni las sierras, ni terminar los pocos trabajos mal pagados que tenía pendientes, sellando definitivamente su destino y obligándola a cerrar las puertas para siempre, perdiendo el último vínculo con Robert. Fue entonces, en medio de ese pensamiento aterrador y paralizante, cuando la vieja campana de latón de la entrada tintineó con un sonido agudo, anunciando la llegada de un cliente. O eso esperaba ella con una mezcla desesperada de esperanza ingenua y temor a que fuera otro cobrador con una notificación judicial. Un hombre mayor entró sacudiendo un paraguas negro empapado y roto, dejando un charco de agua oscura y sucia en la entrada de cemento agrietado. Era el señor Arispe, un anciano del vecindario que vivía solo en una granja a las afueras, un lugar que había visto días mejores y donde el tiempo parecía haberse detenido hace décadas entre la maleza y el olvido. El señor Arispe llevaba un abrigo de lana gris, pesado por el agua y con olor a humedad, raído en los codos y deshilachado en los puños, y sostenía su sombrero de fieltro deformado entre las manos con un nerviosismo palpable, girando el ala una y otra vez con dedos temblorosos y manchados de tierra. Grace forzó una sonrisa, una máscara para ocultar su propio cansancio profundo y la desesperación que le arañaba la garganta, y salió de detrás del mostrador para recibirlo con la dignidad que le quedaba, alisándose el overol. El señor Arispe había traído una vieja radio de válvulas, una hermosa Philco de 1942 con incrustaciones de nácar. Hacía 2 semanas para que Grace la reparara. Era una reliquia hermosa pero temperamental, con una carcasa de madera noble, que constituía su única compañía humana o mecánica en las noches silenciosas, largas y frías de la granja vacía donde los únicos sonidos eran el viento y los grillos. Grace había pasado horas buscando las válvulas adecuadas en foros oscuros de Internet, soldando conexiones delicadas con precisión quirúrgica bajo una lupa de aumento y puliendo la carcasa de madera de nogal con aceites especiales y cera hasta que brilló como nueva, devolviéndole su gloria original de la época dorada de la radio. «Buenas tardes, señor Arispe», dijo Grace con voz suave y acogedora, tratando de inyectar una calidez genuina en el aire frío y húmedo del taller. «¿Viene por la radio?».
La tengo lista y funcionando perfectamente sobre el estante. Logré sintonizar esa estación de jazz clásico y blues que tanto le gusta y limpié toda la estática del dial. Ahora suena clara como el agua. El anciano no levantó la vista de inmediato, sus ojos clavados en sus botas gastadas. Sus dedos nudosos, manchados por la tierra y el trabajo duro de años en el campo, apretaban el borde de su sombrero con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos como el hueso. Hubo un silencio largo, denso y doloroso, solo roto por el sonido rítmico e hipnótico de la lluvia contra el metal del techo y el zumbido constante y monótono de la nevera vieja en la esquina del taller. Grace sintió que el aire se volvía pesado y presintió la mala noticia. Grace, lo siento mucho, de verdad, no sabes cuánto me avergüenza esto, murmuró finalmente el anciano. Su voz apenas un susurro quebrado por la vergüenza. Una voz que parecía venir desde el fondo de un pozo de tristeza infinita. No puedo pagarte. La medicina de mi corazón subió de precio este mes, una locura que nadie en la farmacia me explicó. Simplemente me dieron el nuevo precio, y el seguro se negó a cubrirla diciendo que no es esencial. Tuve que elegir entre comprar las pastillas para no morir de un infarto o comprar comida y pagar el combustible de la calefacción. El dinero que tenía apartado en el frasco de la cocina para la reparación, simplemente ya no está. Se fue en la farmacia. Lo siento, Grace, sé que trabajaste duro en ella. El corazón de Grace se hundió hasta sus talones, sintiendo el peso físico de la decepción golpearla en el pecho como un mazo. Esos $80 que costaba la reparación eran lo que pensaba usar para comprar la comida de la semana para ella y Leo, tal vez incluso para pagar una pequeña parte de la factura del agua que ya tenía aviso de corte para el lunes. Sintió una punzada de pánico agudo, un sabor metálico en la boca, y la tentación de llorar o gritar. Pero al mirar al señor Arispe, vio algo más que un cliente moroso o una factura impaga. Vio a un espejo de su propio futuro posible. A un hombre honesto y trabajador derrotado por un sistema cruel que no perdonaba la vejez ni la pobreza. Vio en sus ojos acuosos el mismo miedo paralizante que ella sentía cada vez que abría el buzón y veía los sobres, con ventanas de plástico transparente. No se preocupe, señor Arispe, comenzó a decir ella, respirando hondo, aunque su mente lógica y su bolsillo vacío le gritaban que no podía permitirse ser caritativa, que cada centavo contaba para sobrevivir un día más. Puede pagarme cuando las cosas mejoren, no hay prisa, de verdad. Llévese la radio. La música le hará bien en estas noches de lluvia, no quiero que esté en silencio. No, interrumpió él con una firmeza inesperada, levantando la vista por primera vez. Sus ojos, generalmente vivaces y azules, estaban húmedos y rojos, llenos de lágrimas contenidas de indignidad. No aceptaré caridad, Grace. Sé que tú también estás luchando, lo veo en tus ojos cansados y en cómo has adelgazado. Todo el pueblo sabe lo difícil que ha sido para ti desde que Robert se fue. He visto cómo las luces de tu taller se quedan encendidas hasta la madrugada mientras trabajas sola. No puedo darte dinero, mi orgullo de hombre viejo y de granjero no me lo permite, pero tengo algo más. ¿Un trueque? Grace frunció el ceño, confundida y curiosa, preguntándose qué podría ofrecerle un hombre que no tenía ni para sus medicinas vitales. ¿Algo más? ¿A qué se refiere, señor Arispe? Tengo un autobús, dijo el anciano, señalando vagamente hacia afuera con la cabeza, hacia la dirección de su granja en las colinas brumosas. Está en mi granero trasero, cubierto de heno, polvo y lonas viejas que se caen a pedazos. Es un modelo antiguo, un General Motors de los años 50, enorme. Ha estado allí abandonado, durmiendo, desde que mi hermano mayor, Daniel, falleció hace décadas después de la guerra. El motor está muerto, bloqueado por el tiempo y el desuso, los neumáticos están podridos y secos, y está lleno de polvo, arañas y nidos de pájaros, pero es mucho metal, Grace. Toneladas de acero americano del bueno. Tal vez si lo llevas al depósito de chatarra, te den algo decente por el peso del acero y el hierro. Es todo lo que tengo para ofrecerte, Grace. Es mi única posesión de valor que me queda aparte de la tierra. Tómalo, por favor. Grace miró a Leo, quien había dejado de hacer su tarea y observaba la escena con atención, con el lápiz amarillo suspendido en el aire, los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Un autobús. Un gigantesco, pesado, viejo y probablemente horrible autobús inservible. Aceptar eso significaba tener que pagar una grúa para traerlo.
Lo cual ya era un gasto que no tenía y tendría que pedir prestado a Mike. Ocupar espacio valioso en el patio trasero del taller que ya estaba lleno de trastos, madera podrida y chatarra. Y luego pasar días desmantelándolo con el soplete y la sierra para venderlo por kilos al chatarrero local. Un trabajo sucio y peligroso. Era una pésima transacción comercial desde cualquier punto de vista lógico o empresarial. Cualquier asesor financiero o amigo sensato le habría gritado que dijera que no, que cerrara la puerta y exigiera el efectivo o se quedara con la radio. Pero Grace miró de nuevo al señor Arispe y vio que su dignidad pendía de un hilo finísimo, a punto de romperse para siempre. Si ella rechazaba el pago, él se iría sin la radio, sintiéndose un mendigo, un inútil, y con el corazón roto por la humillación final de no poder pagar sus deudas. Está bien, dijo Grace, exhalando el aire que no sabía que estaba conteniendo y sintiendo que tomaba una decisión con el corazón y no con la cabeza, una decisión de la que probablemente se arrepentiría al ver su cuenta bancaria. Acepto el autobús como pago, señor Arispe. Haremos el intercambio. Tráigalo cuando pueda, o yo veré cómo traerlo. El alivio en el rostro del anciano fue tan inmenso que iluminó sus facciones arrugadas como si hubiera salido el sol en medio de la tormenta, casi hizo que Grace llorara allí mismo por la pura humanidad y vulnerabilidad del momento. Él le estrechó la mano con gratitud infinita, sus manos ásperas y callosas envolviendo las de ella con una calidez temblorosa. Tomó su radio reparada como si fuera un tesoro sagrado o un bebé recién nacido, protegiéndola bajo su abrigo, y salió a la lluvia con un paso ligeramente más ligero y erguido, tarareando bajito una melodía antigua de jazz, dejando a Grace con un problema de varias toneladas, una cuenta bancaria vacía y una duda enorme en el pecho que no la dejaba respirar. 2 días después, el cielo se había despejado un poco, dejando ver un sol pálido. Pero el barro persistía en el patio, pegajoso y profundo como arenas movedizas. Una grúa enorme, de esas industriales de color amarillo brillante que hacen temblar el suelo al pasar y escupen humo negro, maniobró con dificultad extrema para entrar en el patio trasero del taller, aplastando algunas malas hierbas y dejando surcos profundos en el proceso. El conductor, un hombre corpulento y ruidoso llamado Mike que solía trabajar con Robert en proyectos grandes y que siempre tenía una mancha de grasa en la mejilla y un cigarrillo apagado en la boca, bajó de la cabina alta y miró a Grace con escepticismo absoluto, negando con la cabeza mientras se ponía los guantes de trabajo de cuero grueso para desenganchar las cadenas, pesadas y tensas. Grace, con todo respeto y por la memoria de Robert, que era un hombre sensato y nunca hubiera hecho esto, ¿te has vuelto loca o te golpeaste la cabeza?, preguntó Mike, limpiándose las manos en un trapo sucio que colgaba de su cinturón de herramientas. Esta cosa es un ataúd con ruedas, una ruina total, ni siquiera sirve para gallinero. El óxido es lo único que mantiene unidas las paredes, si estornudas fuerte cerca de él, se cae a pedazos como un castillo de naipes. Te va a costar más en discos de corte para la amoladora y gas para el soplete que lo que vas a sacar vendiéndolo al chatarrero por kilo. Te han timado, mujer. Te vieron la cara de buena gente. Cuando el autobús finalmente tocó el suelo al ser bajado de la plataforma con un estruendo, se asentó con un gemido metálico prolongado, agudo y doloroso, como una bestia prehistórica y moribunda que exhala su último aliento antes de convertirse en fósil olvidado. Era una visión lamentable que desafiaba cualquier optimismo, una montaña de chatarra. La pintura, que alguna vez debió ser un verde oliva militar o quizás un gris industrial serio, estaba tan desgastada, descascarada y quemada por el sol y la lluvia de 50 años que era imposible distinguir el color original. Ahora era un mapa geológico complejo de óxido naranja, musgo verde que crecía en las juntas y suciedad negra incrustada. Las ventanas estaban cubiertas de una capa de mugre tan gruesa, grasienta y opaca que parecía pintura negra, impidiendo ver el interior y dándole un aspecto ciego y siniestro, y varias de ellas estaban rotas, con bordes dentados como dientes de tiburón que amenazaban con cortar a cualquiera que se acercara demasiado. Los neumáticos estaban desinflados, agrietados como la piel de un elefante viejo y prácticamente fusionados con el suelo por años de inmovilidad, pareciendo charcos de caucho negro derretido y triste. Leo salió del taller, se cruzó de brazos sobre su camiseta negra de una banda de rock y miró la monstruosidad con una mezcla de incredulidad, vergüenza profunda y enojo adolescente puro. Sus mejillas se tiñeron de rojo intenso al ver que la señora Gabel, la vecina chismosa de al lado que siempre criticaba el estado de su jardín y los ruidos del taller, espiaba desde su ventana con desaprobación evidente, moviendo la cortina y negando con la cabeza, probablemente ya marcando el número del ayuntamiento para quejarse. «Mamá,
¿Qué se supone que vamos a hacer con esto? Preguntó Leo, su voz cargada de una frustración y amargura que llevaba meses acumulando y que ahora explotaba. Los chicos de la escuela van a pasar por aquí, lo verán desde la calle y se van a reír de mí. Ya dicen que somos los pobres del barrio, los que siempre tienen deudas y usan ropa de segunda mano. Ahora parecerá que vivimos en un vertedero oficial y que recolectamos basura. Papá nunca habría traído esta basura aquí, él tenía estándares, él sabía lo que hacía. Él no se dejaba engañar. El comentario sobre su padre dolió más que cualquier factura impaga o carta amenazante del banco. Fue como una bofetada física en el rostro que le dejó la piel ardiendo. Grace sintió las lágrimas picar en sus ojos, calientes y urgentes, amenazando con salir y mostrar su debilidad, pero se mantuvo firme, clavando sus botas de trabajo en el barro del patio y levantando la barbilla con orgullo herido. Papá habría visto el potencial donde otros ven basura, Leo, él tenía visión, respondió ella con voz temblorosa pero firme, tratando de convencerse a sí misma tanto como a él, aunque en el fondo sentía que estaba defendiendo una locura y que Mike tenía razón. Y el señor Arispe necesitaba su radio, necesitaba dignidad, necesitaba sentir que pagaba su deuda como un hombre honorable. No podíamos dejarlo sin música en esa casa vacía y fría, muriéndose de tristeza y silencio. Ahora, deja de quejarte, por favor, y ayúdame a traer las herramientas de limpieza, los cepillos duros, los baldes con desengrasante y las bolsas grandes de basura industrial. Antes de decidir si lo cortamos en pedazos y lo vendemos por chatarra, quiero ver qué hay debajo de toda esa mugre. Quiero ver qué compramos realmente, tal vez haya piezas que podamos vender a restauradores. Durante los siguientes 3 días, Grace se lanzó a la tarea de limpiar el autobús con una ferocidad casi obsesiva, maníaca, como si al limpiar el metal pudiera limpiar también sus problemas, sus deudas y su dolor acumulado. Era una forma de canalizar su frustración, su miedo paralizante al futuro y su duelo no resuelto. Armada con baldes de agua caliente humeante, jabón industrial fuerte que le quemaba los nudillos y le secaba la piel hasta agrietarla, cepillos de alambre y muchas bolsas de basura de alta resistencia, comenzó a sacar décadas de abandono capa por capa, haciendo arqueología de la basura. El interior era una cápsula del tiempo podrida y olvidada, olía a humedad penetrante, a papel viejo descomponiéndose, a orina de ratón antigua y a un olor metálico y rancio que se pegaba a la ropa y al pelo. Sacó nidos de ratones vacíos hechos de paja, trozos de tela de uniformes viejos y pelo, periódicos de 1962 con titulares sobre la crisis de los misiles y anuncios de coches, antiguos que se deshacían al tocarlos convirtiéndose en confeti gris y polvo tóxico, envoltorios de dulces de marcas que ya no existían con colores aún extrañamente brillantes, latas de comida oxidadas y botellas de vidrio vacías de refrescos olvidados con las etiquetas despegadas. Cada objeto era un pequeño fantasma de una era pasada, basura para el mundo, pero historia silenciosa para el autobús. El primer día fue desalentador y físicamente brutal. Grace se cortó la mano con un resorte oxidado de un asiento que sobresalía como una trampa mortal escondida en la tapicería, y terminó cubierta de hollín, polvo negro y grasa de pies a cabeza, con los músculos de la espalda y los brazos doliéndole como si hubiera corrido un maratón cuesta arriba cargando piedras. Leo, a pesar de sus quejas iniciales y su vergüenza, la observó desde la ventana de su cuarto durante horas, viendo cómo su madre luchaba contra la suciedad y el abandono. Finalmente, la culpa, el amor o tal vez la soledad de verla tan pequeña contra ese gigante de metal lo impulsaron a bajar. Se unió a ella por la tarde al verla luchar sola, maldiciendo en voz baja y con lágrimas de frustración en los ojos, contra un asiento doble que se negaba a moverse porque los tornillos estaban soldados por el óxido al suelo. Juntos, trabajaron en silencio, comunicándose solo con gestos, miradas y gruñidos de esfuerzo. Y ese silencio compartido, trabajando codo a codo, sudando juntos, comenzó a sanar un poco la brecha invisible que el estrés y el duelo habían creado entre ellos en los últimos 2 años de dificultades. ¿Por qué alguien dejaría un autobús así pudriéndose en un granero durante tanto tiempo? Preguntó Leo mientras arrancaban la tapicería podrida del techo, que caía en lluvias de polvo y espuma seca sobre sus cabezas, haciéndoles toser y escupir negro. El señor Arispe dijo que era de su hermano Daniel, respondió Grace, frotando una ventana con un trapo y limpiacristales hasta que un rayo de sol logró penetrar la oscuridad del interior por primera vez en años, revelando partículas de polvo danzando en la luz como pequeñas estrellas doradas. Tal vez tenía planes para el que nunca pudo cumplir.
A veces la vida se interpone en el camino de los sueños, Leo. A veces uno planea un viaje maravilloso y nunca llega a encender el motor porque la vida sucede. O la muerte llega antes. Para el cuarto día, el autobús estaba irreconocible por dentro. Estaba vacío, una caverna de metal resonante y limpia, aunque todavía olía a viejo. Habían sacado todos los asientos, dejando solo el esqueleto de metal oxidado de las paredes y el suelo de madera que, sorprendentemente, había resistido bastante bien el paso del tiempo y la humedad gracias a la calidad del roble. Grace estaba barriendo la parte trasera, cerca de donde solía estar la última fila de asientos, cuando notó algo extraño en la geometría del suelo. El piso estaba hecho de tablones largos y robustos de roble, oscurecidos por los años y el aceite, pero uno de ellos, justo en la esquina derecha trasera, estaba ligeramente más elevado que los demás, tal vez un par de milímetros, algo imperceptible para cualquiera que no estuviera buscando cada detalle con ojos de reparadora. No parecía deformado por la humedad ni hinchado, sino mal colocado, como si hubiera sido removido y vuelto a poner con prisa o por manos inexpertas que temblaban. Grace se arrodilló, ignorando el dolor agudo en sus rodillas cansadas y magulladas, y pasó los dedos sensibles por el borde de la madera rugosa. Sintió una corriente de aire frío, casi imperceptible, salir de la rendija, un suspiro del subsuelo que le heló la piel. Su curiosidad se encendió como una cerilla en la oscuridad absoluta. Tomó un destornillador plano de su bolsillo trasero y comenzó a limpiar la ranura entre las tablas con paciencia infinita, rascando la suciedad. La mugre acumulada y endurecida durante medio siglo salió en terrones negros y duros como piedra, revelando poco a poco un pequeño pestillo de latón que había sido pintado toscamente del mismo color marrón oscuro que el piso para camuflarse, un trabajo hecho deliberadamente para ocultar algo importante. Leo, tráeme la palanca grande, la roja, la que usamos para los neumáticos de camión. Gritó Grace, su voz resonando con urgencia y emoción eléctrica en el interior hueco y metálico del vehículo, rompiendo la monotonía del trabajo. Leo, que estaba afuera limpiando los tapacubos con una manguera a presión, corrió con la herramienta pesada en la mano, resbalando un poco en el barro del patio, contagiado repentinamente por el tono diferente en la voz de su madre, un tono que no escuchaba hacía mucho. ¿Qué encontraste, mamá? ¿Más basura? ¿Un animal muerto? Preguntó jadeando al subir los escalones de dos en dos. No lo sé. Parece un compartimento secreto. Un escondite bajo el piso, Leo. Grace insertó la punta plana de la palanca bajo el tablón rebelde y hizo fuerza con todo su peso, apretando los dientes y cerrando los ojos. La madera gimió, un sonido agudo y prolongado de protesta contra el movimiento después de tantos años de quietud absoluta y secretos guardados. Con un crujido fuerte que hizo saltar astillas al aire como metralla, el panel se levantó, revelando un espacio oscuro y rectangular cortado directamente en el chasis del autobús, un hueco artesanal y profundo que no aparecía en ningún manual de mecánica de General Motors. Allí, anidada en un lecho de trapos aceitosos viejos que habían mantenido la humedad a raya milagrosamente, protegiéndola como una madre protege a su hijo del frío, había una caja de metal negro. Era una caja fuerte portátil, del tipo que usaban los oficiales militares o los banqueros hace mucho tiempo, con esquinas reforzadas de latón verdoso por la oxidación y un asa de cuero en la parte superior que se había desintegrado con el tiempo, dejando solo el metal desnudo y frío al tacto. Grace y Leo se miraron, con los ojos muy abiertos y las bocas entreabiertas, incrédulos ante lo que tenían delante. El ruido de la calle, los ladridos de los perros vecinos, el zumbido del tráfico de la ciudad, todo desapareció en un instante. El mundo exterior, con sus deudas impagables, sus amenazas de corte de luz y sus problemas asfixiantes, se desvaneció instantáneamente. Solo existían ellos dos, el autobús silencioso y esa caja misteriosa en el vientre de la bestia de metal. Grace sacó la caja con cuidado extremo, como si fuera una bomba sin explotar o un huevo frágil de un animal extinto. Era pesada, densa, mucho más pesada de lo que aparentaba por su tamaño compacto, lo que sugería que no estaba vacía. La colocaron sobre el suelo limpio del autobús, donde la luz de la tarde entraba dorada y polvorienta, iluminando el metal opaco y misterioso. Tenía un candado grueso y antiguo cerrando el broche, pero el óxido había hecho su trabajo corrosivo durante décadas, debilitándolo y comiéndose el hierro. ¿Crees que hay dinero?, susurró Leo, casi con miedo de romper el hechizo mágico del momento,
Su voz temblando con una esperanza infantil e ingenua que hacía años no mostraba. Sus ojos brillando con la posibilidad de un videojuego nuevo, zapatillas de marca o simplemente dejar de ver a su madre llorar por las facturas. No lo sé, hijo. No te hagas ilusiones, podría ser solo herramientas viejas, repuestos o piedras, respondió Grace, tratando de protegerlo de una decepción más, aunque su propio corazón latía desbocado contra sus costillas como un pájaro atrapado. Pásame el martillo. Con 2 golpes certeros y secos que resonaron como campanas, el candado cedió y se rompió en pedazos de óxido anaranjado que cayeron al suelo como lluvia seca. Grace tomó aire profundamente, llenando sus pulmones de polvo y posibilidad. Cerró los ojos por un segundo pidiendo una señal al universo, una plegaria silenciosa a Robert, y levantó la tapa pesada con ambas manos. El interior no brillaba como en las películas de piratas con montañas de joyas deslumbrantes y rubíes. Lo primero que vieron fue papel, mucho papel amarillento y frágil. Un paquete de cartas atadas con una cinta de tela azul descolorida, fotografías en blanco y negro con los bordes dentados mostrando rostros jóvenes y serios en uniformes, y un pequeño cuaderno de cuero negro desgastado por el uso constante y el sudor. Pero debajo de los papeles, había algo más, algo que prometía peso y valor real, algo sólido. Una caja de madera de caoba tallada a mano, exquisita y pulida, con un nombre grabado en la tapa con letras cursivas elegantes y profundas, Daniel Whitmore. Grace tomó las cartas primero, sintiendo la fragilidad del papel entre sus dedos callosos y manchados, temiendo romperlas. La caligrafía era elegante, inclinada y apretada, escrita con pluma fuente en tinta azul que apenas se había desvanecido a pesar de los años y la humedad. Las fechas en los sobres matasellados eran de 1945 y 1946. Eran cartas enviadas desde lugares exóticos y terribles como Francia, Bélgica y Alemania, todas dirigidas a una mujer llamada Clara en este mismo pueblo, direcciones que Grace reconocía vagamente. Grace abrió una al azar con cuidado extremo y leyó en voz alta, su voz temblando por la emoción y el respeto. Mi querida Clara, hoy la nieve cubrió las ruinas de la iglesia en el pueblo donde acampamos cerca de la frontera. Es hermoso y aterrador a la vez, una paz blanca sobre la destrucción negra. El silencio aquí es diferente al de casa, está lleno de fantasmas. Extraño el olor de tu cabello a lavanda y el pastel de manzana caliente de los domingos en tu porche. Guardo cada moneda que encuentro entre los escombros de las casas bombardeadas, no por su valor monetario, sino porque son pedazos de historia, de vidas pasadas que sobreviven a la destrucción total, como yo intento sobrevivir cada día para volver a ti. Cada una es una promesa de metal de que regresaré a tus brazos. Espérame, por favor, no me olvides. Tuyo siempre, Daniel. Son cartas de la Segunda Guerra Mundial, dijo Grace, sintiendo un nudo en la garganta y una lágrima rodando por su mejilla sucia, conmovida por el amor palpable en esas líneas escritas hace tanto tiempo. Daniel debía ser el hermano del señor Arispe, el dueño original del autobús. Amaba a alguien llamada Clara con locura, pero el señor Arispe dijo que él murió solo y sin familia en la granja. Qué triste, Leo. Tal vez ella nunca las recibió o murió antes que él. Dejó las cartas a un lado con respeto reverencial, como si fueran textos sagrados, y tomó la caja de madera tallada que pesaba considerablemente. Al abrirla, el aliento se le escapó de golpe en un suspiro audible que llenó el autobús y detuvo el tiempo. Dentro, descansando sobre terciopelo azul real que había perdido su color en los bordes pero conservaba su suavidad, había monedas. Pero no eran los centavos que uno encuentra olvidados en un sofá o en el suelo de la calle. Eran monedas grandes, pesadas y magníficas que captaban la poca luz del atardecer y parecían brillar con luz propia, desafiando a la oscuridad del autobús. Había dólares de plata antiguos de Estados Unidos, los famosos Morgan Dollars, tan brillantes y perfectos que parecían acuñados ayer, pesados en la mano, monedas de oro extranjeras con perfiles de reyes, reinas y emperadores olvidados, inscripciones en latín, francés y alemán, y fajos de billetes antiguos, certificados de plata, de los Estados Unidos con sellos azules y rojos, billetes de tamaño grande que ya no circulaban, preservados meticulosamente en fundas de plástico rudimentarias, hechas a mano con celofán y cinta adhesiva. Junto a las monedas, brillaban medallas militares con sus cintas de colores aún vibrantes y orgullosas. Un corazón púrpura por heridas en combate, con el perfil solemne de Washington. Una estrella de plata por valentía en acción, brillando fríamente.
Y una cruz de servicios distinguidos, una de las condecoraciones más altas y raras que un soldado puede recibir, otorgada solo por heroísmo extraordinario. Mamá, dijo Leo, tocando suavemente una moneda de oro con la punta del dedo índice, temiendo que se desvaneciera como un espejismo o un sueño. Esto parece real. Esto pesa mucho. Esto parece muy, muy caro. He visto cosas así en el precio de la historia en la tele y valen miles. ¿Crees que son de oro de verdad? ¿Somos ricos? Grace, con el corazón latiéndole a 1000 por hora y las manos sudorosas, tomó el pequeño cuaderno de cuero negro del fondo de la caja metálica. Era un diario personal, el testigo mudo de la vida de Daniel. Lo abrió con cuidado extremo, temiendo que las páginas se deshicieran en polvo, pero el papel era de buena calidad y había resistido el paso del tiempo. Leyó la primera entrada, fechada en 1948, escrita con una letra fuerte y angulosa que denotaba ira, confusión y dolor profundo. Regresé a casa, pero la casa ya no existe. No como la recordaba en mis sueños en las trincheras. Clara se ha ido, se casó con otro, un banquero que no fue a la guerra por tener pies planos, pensando que yo había muerto en el frente porque mis cartas dejaron de llegar durante la ofensiva. Mis padres han fallecido de la gripe ese invierno cruel y la granja se siente vacía. El mundo celebra la victoria con desfiles, música de banda y confeti en las calles, pero yo solo siento silencio y el zumbido constante de las bombas en mis oídos que no me deja dormir ni pensar. Compré este autobús con mis ahorros del ejército y mi paga de licenciamiento. Será mi hogar rodante, mi fortaleza de acero contra el mundo. No puedo soportar estar quieto en un solo lugar, las paredes de una casa me asfixian, necesito moverme, ver horizontes nuevos. Las monedas, las coleccioné durante mi viaje por Europa entre los escombros de ciudades milenarias destruidas. Algunas las cambié por cigarrillos y chocolate a soldados hambrientos o civiles desesperados que huían. Otras las encontré en casas bombardeadas donde ya no quedaba nadie vivo. Son mi seguro, mi retiro, mi pequeña fortuna para un futuro que no sé si tendré, pero ahora mismo, no me importa el dinero. Solo quiero paz, quiero dormir una noche entera sin gritar, quiero olvidar el olor a pólvora. Grace pasó las páginas, leyendo fragmentos de la vida de un hombre roto por la guerra. Un héroe anónimo que buscaba consuelo en la carretera interminable de América, huyendo de sus propios recuerdos. Daniel Whitmore había vivido en ese autobús durante años, viajando de pueblo en pueblo, trabajando en granjas recogiendo cosecha bajo el sol y en talleres mecánicos arreglando motores diésel, guardando su tesoro no por codicia, sino porque era lo único tangible, bello y duradero que le quedaba de un mundo que se había vuelto feo, caótico y doloroso. La última entrada estaba fechada en el invierno de 1952, 4 años después. La letra era temblorosa, casi ilegible, con manchas de tinta y lo que parecía sangre seca, como si hubiera sido escrita con mucho dolor, fiebre o debilidad extrema en sus momentos finales.